Latinoamérica, hoy hablamos de un tema del cual definitivamente no podemos dejar de hablar, que es COVID. Todo lo que necesitas saber para esto, contamos con los aportes del doctor Ernesto Guerrero y del doctor Leonelo Bautista, quienes nos acompañan en este espacio en esta mañana. Doctor Leonelo, la variante Omicron ha provocado una ola de contagios nunca antes vista durante todo este tiempo de la pandemia. ¿A qué podemos atribuir que este brote haya impactado de manera tan significativa no solo a República Dominicana, sino a todo el mundo? Gracias por la pregunta. Antes de pasar a esa pregunta, quiero completar mi comentario sobre el número de muertes. Como decía, hay un exceso de muertes de 30% por lo menos en el país debido indirectamente a COVID. Y los datos de muertes de la Junta Central Electoral deben tomarse muy seriamente. En esos datos hay más de 8.000 personas que se reportan como muertas debido a COVID. Y cuando un médico registra en un certificado médico que la muerte fue asociada a COVID, debe tomarse muy en serio. De manera que si usted pone juntas esta información, los 8.000 que ha reportado la Junta Central Electoral, que incluyen los 4.000 y pico que reporta el Ministerio de Salud, más los, el 30% de exceso, podríamos estar hablando de más de 11.000 muertes relacionadas con COVID de forma directa o indirecta en el país. Lamentablemente, el país no ha reportado las bases de datos de mortalidad desde el año 2019, lo cual impide tener una visión adecuada del impacto que ha tenido COVID en el país. Y la falta de esa visión adecuada de del impacto de COVID en la mortalidad en el país va en detrimento de la toma de medidas de salud pública o de la definición de estrategias de salud pública. Las causas por las cuales Omicron es más infectante que otras variantes previas es básicamente porque la replicación de partículas del virus a nivel de las vías respiratorias superiores es más efectiva. De manera que cuando una persona se infecta, en los próximos días produce una gran cantidad de virus. Una cantidad de virus que es uh, muchísimo mayor que la de otras variantes, y eso aumenta la capacidad de transmisión del virus. Es simple y llanamente un problema de, por decirlo así, de dosis-respuesta. A mayor inóculo de un agente infectante, mayor es la probabilidad de que la persona que reciba el inóculo desarrolle la infección. Y eso es lo que pasa con la variante Omicron. El inóculo de la variante Omicron es mucho mayor que el inóculo de variantes previas. Y esto es importante en términos de tomar medidas de salud pública, porque eso quiere decir que si existe la intención de enlentecer la transmisión de la enfermedad, las medidas tradicionales que hemos estado tomando, por ejemplo, de usar mascarillas, hay que mejorarlas. Hay que usar mejor mascarillas y ser uh, uh, más insistentes en el uso permanente de las mascarillas. Hay que ser más insistentes en mantener las distancias, hay que ser más insistentes en evitar las reuniones, las conglomeraciones de personas. Hay que ser más insistentes en el lavado de mano y más insistentes también en la ventilación de los lugares cerrados. Bien, Leonelo y Ernesto, buenos días de nuevo. Sería muy importante conocer la opinión de ustedes a propósito de lo que el criterio que a veces maneja la población y la distorsión de información. En primer lugar, es muy importante saber qué ustedes opinan en relación, en primer lugar, con
el asunto del contagio masivo como forma de lograr la inmunidad colectiva. Incluso he oído hasta algunos médicos planteando esa posibilidad y recogiendo lo que había dicho Leonel al principio, de que nadie quiere exponerse a un riesgo, sin necesidad, sin saber cuál va a ser la respuesta de su organismo a esa infección, número uno. Y número dos, como dato muy importante para la población nacional, la importancia o la trascendencia que tendría en este momento el reinicio de la docencia en las escuelas de nuestro país, sabiendo nosotros que, sobre todo, esa gran población infantil y adolescentes, muchos de ellos todavía no están lo suficientemente vacunados, especialmente los adolescentes y los infantes que todavía no han recibido su primera vacunación o una segunda vacunación para protección, y la importancia que esto tiene en poder, ¿verdad?, reducir los casos que están ocurriendo ahora mismo, que son extraordinariamente una ola de contagio tremenda. Ernesto, ¿por qué no abordas lo de la estrategia de dejar que la población se infecte? Y yo abordo lo de las escuelas. Las escuelas. Muy bien, no, sí, claro. Yo creo que ese es un enunciado que han enarbolado algunas personalidades, científicos incluso, de que se podría alcanzar la inmunidad de rebaño con esta nueva variante Omicron. Y bueno, esa es una de las formas de terminar con una epidemia, cuando se agotan los susceptibles, cuando tenemos vacunas o con la combinación de ambos. Y muchas veces esto se debe también en base a las variaciones, a las modificaciones que pueda tener el virus. Es tan grande el número de contagios que se están produciendo en estos momentos, que en Estados Unidos, por ejemplo, el doctor Fauci ha dicho, olvídense de contar, concéntrense en los hospitales y en las hospitalizaciones y en las unidades de UCI para monitorear qué tal o cual vamos con esta epidemia. Porque son incontables, es que es muy, muy contagioso. Hay quienes pensamos que esto nos va a afectar a todos de un momento a otro. Esto es como el calamar. Cada día que hay mucha gente al lado de nosotros, mira, todavía este no le ha dado. Ya no es cuánto le dio y cuánto no le dio, sino mira, todavía falta esto. Yo te lo digo porque en mi familia salimos en una excursión, 12 adultos y 2 niños, de los cuales ya van 9 que terminaron contagiados alrededor de esa excursión y de los preparativos de ese viaje. Y hay quienes estamos apostando que los que faltan les dio y no tuvimos síntomas, porque eso me incluyo yo. Entonces, cuando el país dice hay 5.000 casos hoy, tenemos 40.000 activos, multiplícalo por 10, es más, multiplícalo por 100. Son muchísimos más los que hay que no han tenido oportunidad de acceder a las pruebas diagnósticas, que es como se entran a ser contabilizados como casos de COVID finalmente. Entonces son muchísimos más de los esperados. Es tan acelerado también el proceso que se espera que dentro de poco tiempo una gran parte de la población ya va a estar contagiada, los números van a empezar a descender, y como esta es la variable dominante, ya no va a encontrar muchos susceptibles a quienes tocar y que probablemente va a terminar la epidemia. Y muchos países o algunos países están pensando, incluyendo Israel, y otros lo están haciendo indirectamente, pues dejen que se infecte todo el mundo y así logramos la inmunidad de rebaño. El peligro con esto es que tú no sabes las consecuencias a largo plazo que tiene este virus. Primero, son personas regularmente jóvenes las que se están contagiando ahora, 20 a 40 años las que están acudiendo a los hospitales, que tienen mucho más resistencia. Ya los viejitos, muchos de los más susceptibles, se han agotado también. Mucha gente está vacunada. Entonces, lo de la letalidad o la gravedad de este COVID, de esta variante, todavía tiene algunas dudas. Entonces, la otra variable importante es que si todos nos contagiamos al mismo tiempo, los hospitales van a colapsar. Si el 30% de los médicos ya no están, si el tanto por ciento de las enfermeras no están, tú tienes un accidente vascular mañana y no vas a encontrar quien te atienda a causa de esto. Entonces, están los que proponemos que se debe ralentizar, mantener las mismas, enfatizar sobre esas medidas que señaló Leonelo para ralentizar, aplanar la curva, lo que llamábamos anteriormente también. Esa medida creo que va a resultar importante.
que va a terminar con la epidemia. Es probable, es probable. Yo soy de los que apuesta que si se acaban los susceptibles, yo creo que a no ser que surjan otras variables, existe esa misma probabilidad dentro de todo ese proceso masivo de contagio, creo que podríamos estar viendo por lo menos que el coronavirus termine siendo uno de esos virus más que pasan estacionariamente, pero que se pueden combatir con vacunas, con tratamientos y con las medidas de prevención que conocemos, verbigracia, el uso de las mascarillas, distanciamiento social, entre otras. Entonces, existe ese riesgo del coronavirus, hay que estar balanceando cuáles son las medidas que hay que estar tomando en estos momentos para evitar que se produzca ese colapso en los hospitales y no apostar solamente a la vacuna. Hay que insistir en las otras medidas de prevención que han probado ser efectivas. En estos momentos yo te diría cosas que nosotros enarbolábamos antes, tales como seguimiento a los casos, a los contactos. Es tal el número y es tal el periodo de contagio que es tan corto que parecería en estos momentos imposible. Hay que hacer llamado a la población para que se proteja, que evitemos el Omicron y que esperamos que en un futuro esto pueda tener un final feliz. Yo quiero agregar un par de comentarios a lo que ha explicado muy bien Ernesto, con lo cual yo estoy completamente de acuerdo. Uno es que esta estrategia se intentó en Finlandia y en Inglaterra al inicio de la epidemia y demostró ser un fracaso. Se intentó también involuntariamente o socavadamente en Brasil y fue un fracaso. Y a pesar de que Omicron es menos patogénico, causa una enfermedad menos severa que otras variantes, usted tiene que considerar cuál es el impacto que tiene para el país si 10 millones de personas se infectan en el transcurso de un mes. El impacto económico, el impacto social, comparado con, bueno, si se van a infectar los 10 millones, ¿qué tal que se infecten en 6 meses? No queda duda de que es mejor tener la población infectándose en el transcurso de 6 meses que se infecten en un mes o en 2 meses. Eso es un argumento fundamental. Lo otro es que, como dice Ernesto, nosotros no sabemos con qué estamos lidiando. Los coronavirus tienen la característica de que mutan y cambian de una temporada a la otra, y por eso es que usted ve niños con infecciones respiratorias, sobre todo superiores por coronavirus, que les dan un año y el siguiente año. Entonces, hay en el mundo ahora mismo cientos de millones de personas infectadas con un virus que ha tenido hasta este momento 4 mutaciones importantes en el transcurso de 2 años, digamos, año y medio. ¿Qué nos garantiza a nosotros que no va a haber una mutación que sobrepase las defensas inmunológicas ocasionadas o generadas por Omicron y la defensa inmunológica generada en respuesta a las vacunas? En verdad, eso es lo que estamos observando. Lo que estamos observando ahora mismo es que esta variante Omicron ocasiona enfermedad menos severa, pero al mismo tiempo infecta a personas que están vacunadas, infecta a personas que se han infectado, lo cual quiere decir que con millones de personas puede haber otra variante que haga lo mismo que hace Omicron y que ocasiona enfermedad más severa. Contemplando ese escenario, la idea de dejar que la población se infecte es, respetuosamente hablando, morónica. Es una estupidez. Yendo al tema de las y sobre todo, escúchame Leonelo, y sobre todo partiendo de... ¿Amaury? Aparentemente hay algún problema con su audio o con su conexión. Doctor, entonces
Permítame abordar el tema de las escuelas. Exactamente. Me parece que es un tema Importante. importante para las decisiones inmediatas en el país. Lo primero que quiero decir es que yo estoy de acuerdo con el gobierno. Hay que abrir las escuelas. Y hay que abrirlas ya. ¿Por qué hay que abrirlas? Porque nosotros tenemos prácticamente 2 años sin educación de nuestros niños. Y 2 años sin educación de nuestros niños tiene un impacto grave sobre el potencial de estos niños para salir adelante en la vida y convertirse en ciudadanos educados y productivos. Además, tiene un impacto inmediato sobre la salud mental de los niños. Y si nosotros retardamos la apertura de la escuela, no hay garantía de que en un mes vamos a estar mejor. No hay garantías de que en 2 semanas vamos a estar mejor. Hay 2 opciones en ese sentido. Una opción es empezar las clases por medios virtuales y la otra opción es empezar las clases por medios presenciales. Yo no creo que haya habido voceros más enfáticos sobre la necesidad de prevenir transmisión que Ernesto y yo. Y en este caso, algunas personas pensarán que estamos partiendo de esa postura al decir que las escuelas deben abrirse. Pero lo que ocurre es lo siguiente. Si nosotros continuamos con la educación virtual, vamos a continuar abriendo la brecha, aumentando la brecha de inequidad que existe en el país con respecto al acceso y a la calidad de la educación. Todo el mundo debe estar plenamente consciente que esta educación a distancia, esta educación por medios de Internet es altamente deficiente, particularmente en países como el nuestro que no cuenta con los medios para hacerlo. Personalmente yo les puedo decir que nosotros pasamos un año en la universidad dando clases online, en línea, virtual. La calidad no es la misma. Y este es un nivel donde tenemos todo lo que se necesita. Esa es una razón. La otra razón es que si nosotros decidimos esperar, por ejemplo, 2 semanas para abrir las escuelas, en 2 semanas la situación va a ser la misma. Si existe un periodo de espera para reabrir las escuelas, ese periodo debería existir con la finalidad de crear las condiciones para que las escuelas se abran y sean seguras para nuestros niños y para sus profesores. Y esas condiciones hay que crearlas aun si se abren las escuelas mañana, porque esas condiciones no se han creado. Y en este comentario voy a expresar que creo que no se han creado, porque hasta este momento yo no he visto el plan del gobierno nacional para la apertura segura de las escuelas. Pero hay muchos planes y muchas cosas del gobierno que no se ven. Este no es un gobierno que pueda destacarse como transparente. Entonces, ¿cuáles son esas condiciones? Cada niño que va a una escuela dominicana debe tener 5 máscaras. Estas máscaras deben ser N95 o FFP2. Y estas son las mejores máscaras. Si no pueden tener las mejores máscaras, deben tener por lo menos máscaras quirúrgicas. Estas 5 máscaras deben llegarle gratis a cada uno de nuestros niños. En el programa anterior se estaba hablando de préstamos. Este sería un buen préstamo si es que no hay plata. Esa es una condición. Los niños pueden usar una máscara un día, usar su segunda máscara el segundo día, guardar la primera e ir rotándola cada 5 días con la finalidad de que puedan usarla por tiempos prolongados. Porque a los 5 días de tener la máscara guardada, no va a haber transmisión del virus, aun si el niño estaba
infectados. Segundo, hay que delimitar el número de niños o hay que limitar el número de niños por el espacio existente en un aula. Hay que guardar la distancia. Hay que proveer a los profesores también de mascarillas. El uso de mascarilla tiene que ser todo el tiempo, obligatorio, en todas las actividades. El otro aspecto que hay que considerar es el flujo de aire en las aulas. Nosotros tenemos una gran ventaja. Aquí en Estados Unidos la temperatura ahora mismo donde yo estoy es 0 grados centígrados. Allá deben ser 24 o 25. Entonces, allá se pueden mantener las aulas abiertas. Hay que asegurarse que todas las aulas tengan ventilación cruzada. Si las aulas no tienen ventilación cruzada, de todas formas, podrían implementarse un sistema de filtración del aire. Esos sistemas de filtración del aire se basan en filtros como los que usamos en las máscaras, que permiten atrapar las partículas del tamaño de los virus, y se pueden fabricar localmente en República Dominicana por personas dominicanas con materiales dominicanos, y solo costarían alrededor de $20 cada equipo o cada filtro de aire. Y eso sería solo para las aulas que no tienen ventilación cruzada. En todos los casos en que sea posible impartir educación, impartir clases fuera de las aulas, debe hacerse. Eso es muy posible en muchas de nuestras escuelas. En muchas de nuestras escuelas existen patios, canchas, que si están bajo la sombra de árboles, o si se pone una carpa sobre la misma, una carpa abierta, serían sitios excelentes para impartir docencia. Estas son, además de esto, en condiciones ideales, el país debería tener un programa de pruebas rutinarias para los niños y para los docentes en cada escuela. Estas pruebas deberían hacerse frecuentemente, al menos una vez a la semana en cada niño, y deberían ser pruebas de alta calidad, idealmente PCR. Naturalmente, todo el mundo va a decir, el doctor Leonelo Bautista ha perdido la noción de qué es su país. No, yo no he perdido la noción de lo que es mi país. Lo que se ha perdido en el país es la noción de la planificación, la noción de vamos a pensar en el futuro, la noción de compromiso con la salud de nuestra gente. Y esa noción se ha perdido en parte porque quienes tomamos las decisiones no tenemos los problemas de las personas que necesitan que sus niños estén en la escuela, porque la educación es su única oportunidad de avanzar en la vida. El gobierno ha tenido por lo menos 18 meses para planificar el cierre y la apertura de las escuelas. De manera que en 18 meses nosotros debimos estar listos. No jugar el juego, que es lo que estamos jugando de dejemos saber qué pasa. Y dejemos saber qué pasa es lo que estamos haciendo con la transmisión de Omicron. Dejemos a ver qué pasa, que se infecte la gente y ya veremos. Y esta actitud de nosotros estamos a disposición de nuestro destino depende de las circunstancias bajo nuestro control, eso tiene que cambiar. Nuestros políticos tienen que cambiar esto. Nuestros políticos tienen que estar mirando no solo cómo es que vamos a abrir las escuelas permanentemente de ahora en adelante, sino cómo se van a recuperar los 2 años de la educación perdida. Y hasta el momento yo no he escuchado nada a ese respecto. Bueno. Y como decía, si se hubiese planificado, el país podría tener ahora mismo un plan de hacer pruebas regulares a todos los escolares a un costo razonable. Si la educación de los niños es tan importante, no debemos escatimar recursos para eso. Extraordinario aporte del doctor Leonelo Bautista y del doctor Ernesto Guerrero. Yo creo que con esto ha sido
más que placentero toda esta información y el impacto que esto va a tener en el conocimiento de la población. Vamos a seguir, vamos a tomar una pausa para inmediatamente pasar de nuevo a todos los comentarios importantes que son necesarios en esta mañana. Cátedra Médica, porque la salud merece respeto.